infecciones del aparato respiratorio inferior. Estas infecciones son causadas tanto por virus como por bacterias, son agudas, vamos a ver las infecciones respiratorias agudas, es decir, aquellas que tienen una evolución menor a 15 días y que por supuesto todas se van a manifestar con síntomas relacionados al compromiso respiratorio bajo. Son infecciones que, si bien afectan a todos los grupos etarios, son particularmente importantes por su mayor virulencia y su mayor mortalidad en menores de 5 años y en mayores de 65 años. Las enfermedades que vamos a ver en esta clase entonces son la enfermedad tipo influenza, producida por varios virus respiratorios, un apartado especial para la enfermedad por SARS-CoV-2 que tuvimos que agregar desde el año pasado, y además vamos a seguir viendo bronquiolitis, traqueobronquitis y neumonía. Vamos a ver una por una. Empezamos por la enfermedad tipo influenza. La definición clínica de esta enfermedad es la aparición súbita de fiebre mayor a 38 grados, con tos o dolor de garganta, sin otras causas que lo justifiquen. Puede acompañarse, por supuesto, de secreción o congestión nasal, conjuntivitis, mialgias, etc. Esta enfermedad tipo influenza puede ser producida tanto por el virus de la influenza como un montón de otros virus que llamamos virus respiratorios y que ahora vamos a detallar cada uno. Lo que vemos en esta diapositiva es la cantidad de virus respiratorios que pueden producir un cuadro clínico compatible con un síndrome tipo influenza. Estos son los que llamamos virus respiratorios. Tenemos de la familia Orthomyxoviridae, los virus de la influenza, los virus de la familia Paramyxoviridae, Picorna. Después tenemos los virus de la familia Coronaviridae. Si se fijan bien, ahí no está el SARS-CoV-2, porque el SARS-CoV-2, que reciente aparición, produce un tipo de neumonía bastante específica y bastante diferente a lo que es una enfermedad tipo influenza, así bastante más de mayor gravedad. Estos coronavirus que se ven ahí son los coronavirus habituales que producen cuadros tipo influenza. Bueno, si dividimos a los virus respiratorios según a qué grupo etario afecten, vamos a ver que si bien todos los virus pueden producir y afectar a todos los grupos etarios, todos los virus respiratorios, tenemos algunos virus que tienen predilección por niños, por la edad pediátrica, como son el virus sincicial respiratorio y los virus para influenza. Mientras que en adultos, generalmente el más frecuente es el virus influenza. Todos pueden producir, repito, en cualquier grupo etario y pueden producir un cuadro tipo influenza, pero hay algunos que tienen mayor predilección por un grupo etario que otros. La vía de transmisión de los virus respiratorios es justamente por vía respiratoria, de una persona infectada a una persona susceptible a través de las gotitas de flush o también de una manera indirecta a través del contacto de objetos contaminados que se denominan fomites o superficies contaminadas con secreciones de un paciente enfermo. Tocamos estos objetos con la mano, llevamos la mano a la boca y nos llevamos el virus a la boca. Estas son las dos formas de ingreso que tienen los virus respiratorios. Cuando estamos ante un paciente con un cuadro de influenza, lo primero que hay que hacer es saber diferenciar una influenza no complicada de una complicada o grave, ¿sí? La mayoría de los pacientes que tengan un cuadro de este tipo, ya sea por el virus de la influenza u otro virus respiratorio, van a cursar una influenza generalmente no complicada o leve. Todos hemos tenido algún cuadro gripal alguna vez y sabemos que es un cuadro que dura más o menos entre 3 a 7 días como mucho, resuelve espontáneamente, aunque algunos síntomas como la tos pueden persistir un poco más, pero no va a requerir internación y puede ser de manejo domiciliario. Mientras que existen cuadros de influenza complicada que requieren que el paciente ingrese a un hospital, ya sea a una sala o incluso a terapia intensiva. ¿Cuáles son estos signos entonces que nos van a hacer pensar que el paciente está padeciendo un cuadro de influenza grave? Bueno, algún síntoma o signo de infección respiratoria baja, que haya compromiso importante del tejido pulmonar, como ser hipoxemia, es decir, oxígeno bajo en sangre, taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, disnea, que es falta de aire, o que aparezcan infiltrados pulmonares cuando hacemos una radiografía de tórax. Otra síntoma que nos hace pensar es la participación del sistema nervioso central. Esto se da sobre todo en pacientes ancianos que se produce alteración de la conciencia por un cuadro de encefalitis.
o una exacerbación importante de enfermedades crónicas subyacentes. ¿Sí? Por eso se dice que los pacientes que tienen comorbilidades u otras enfermedades subyacentes tienen mayor riesgo de padecer una influenza grave. ¿Por qué? Porque se descompensa su comorbilidad. Por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, ¿sí? adquiere un cuadro de influenza y puede descompensar su patología de base, o sea, su diabetes. Entonces, cualquier paciente con asma, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, pulmonar, renal o diabetes, o sea, cualquier comorbilidad que se pueda descompensar, generalmente produce un cuadro de influenza grave que va a requerir un ingreso hospitalario. Entonces, los signos de gravedad que nos van a hacer sospechar de que este paciente tiene una influenza grave y requiere ingreso a un hospital para un mejor monitoreo de sus signos y síntomas son, como dije antes, la descompensación de su comorbilidad, un insuficiente cardíaco que se descompensa, por ejemplo, la presencia de disnea, alteración de los signos vitales, hipotensión, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, deterioro de síntomas respiratorios, hipoxemia, si esto es descenso del oxígeno en sangre, un oxígeno en sangre más o menos normal estaría entre 98 y 99%, ¿sí? Más abajo del 96 o el 95%, quizás requiera un ingreso hospitalario para suplemento de oxígeno. Signos de compromiso de la vía inferior, alteración del estado de la conciencia y deshidratación grave. Todo eso son signos que ante un paciente con una enfermedad tipo influenza nos van a hacer alertar de que requiere el ingreso al hospital. Entonces, una influenza complicada o grave tiene, por supuesto, mucho mayor riesgo de muerte. En este sentido, entonces, tenemos grupos que se consideran de alto riesgo. ¿Para qué nos va a servir saber cuáles son estos grupos que tienen más riesgo de influenza grave y más riesgo de muerte? No solo para saber que hay que internarlos y darles un tratamiento sintomático adecuado, sino también para saber cuáles van a ser los grupos beneficiados con las vacunas. Con la vacuna de la influenza sabemos cuáles son los grupos de alto riesgo, son esos los grupos donde vamos a indicar la vacuna. Y son las edades extremas, los menores de 2 años y los mayores de 65 años, la inmunodepresión, la enfermedad cardíaca, renal, hepática, asma, EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor a 40, esto es obesidad mórbida, no cualquier sobrepeso, sino una gran obesidad, y el embarazo. Sabemos que estos son los grupos de riesgos de evolucionar peor ante un cuadro de influenza. Ante un cuadro de esta enfermedad existen algoritmos de manejo de estos pacientes y a quienes vamos a hacerle diagnóstico microbiológico y a quienes no. Este que está en esta diapositiva es el algoritmo del Ministerio de Salud. Lo primero que empieza el algoritmo es tener el diagnóstico presuntivo en base a signos y síntomas, como dijimos, la presencia de fiebre con tos u odinofagia que puede acompañarse de otra sintomatología. Estamos ante un cuadro sospechoso o presuntivo de enfermedad tipo influenza. Lo primero que hace el médico ante este tipo de cuadro es evaluar signos de gravedad, que son los signos que ya vimos en las diapositivas previas. La mayoría de los casos, como dije antes, no van a presentar signos de gravedad, va a ser una enfermedad leve de posible seguimiento ambulatorio. En ese lado es una ETI de tratamiento en domicilio. En el caso de que haya alguno de los signos de gravedad que venimos hablando, va a ser una ETI, o sea, enfermedad tipo influenza, que requiera tratamiento en internación. Siguiendo el algoritmo del Ministerio de Salud que estamos viendo, las ETI de tratamiento en domicilio solo requieren un tratamiento sintomático, no requieren de un diagnóstico microbiológico, mientras que las ETI de tratamiento en internación, esto es cuando decidimos que un paciente tiene un criterio de gravedad, se interna en un hospital, este paciente se le va a hacer un diagnóstico microbiológico, es decir, una toma de muestra para el diagnóstico virológico, según las recomendaciones que actualmente son estas: tomar la muestra a todo paciente que se interna, para saber qué tipo de virus es el que está produciendo su ETI. Si es el más común antes de la pandemia, que era el virus influenza o algún otro virus respiratorio. E iniciar un tratamiento antiviral cuando lo requiera. El tratamiento antiviral único que existe para los virus respiratorios es el tratamiento para el virus de la influenza. Los otros virus no tienen tratamiento, pero si el paciente estaría infectado y podemos comprobar que su afección es por el virus de la influenza, es decir, el virus de la gripe común, tenemos un tratamiento antiviral que es el oseltamivir para poder brindarlo al paciente y disminuir así el riesgo de muerte. Entonces, en cuanto al diagnóstico etiológico o microbiológico de la enfermedad tipo influenza, no se recomienda en
todos los casos de influenza. Por supuesto, en los casos leves que no requieren internación, el tratamiento es sintomático en domicilio y no requiere de un diagnóstico etiológico, es decir, saber qué virus está produciendo el cuadro. En cambio, en aquellos pacientes que sí requieren internación, se recomienda a todos estos pacientes tomar una muestra para el diagnóstico etiológico para saber cuál es el virus que está produciendo. ¿Por qué? ¿Y para qué queremos saber cuál es el virus que está produciendo esta ETI en el paciente internado? Primero, para poder ofrecerle un tratamiento específico si así lo hubiere. Este es el caso de todos los virus respiratorios. El único virus que tiene un tratamiento específico, como dije antes, es el virus de la influenza. Si nosotros sabemos con un hisopado, como vamos a ver ahora, que el virus es un virus de la influenza, podemos ofrecerle a ese paciente oseltamivir y disminuir bastante el riesgo de mortalidad o de evolución o de mala evolución. ¿Para qué otra cosa? Para la toma de medidas oportunas de aislamiento, tanto el virus sincicial respiratorio como los adenovirus requieren que el paciente esté aislado porque son altamente contagiosos. Y por último, para conocer cuál es la situación epidemiológica en una comunidad para poder saber qué vacunas nos van a servir en el año entrante. Esto se hace con el virus de influenza, ¿sí? Se estudian todos los años cuáles son las cepas de estos virus que nosotros vamos aislando, vemos cuáles son las cepas predominantes en una comunidad y esas son las cepas que tiene que contener la vacuna al año siguiente. Esto es el panel respiratorio, se llama así y son los virus que vamos a estudiar en la muestra del paciente. Como vamos a ver ahora, la muestra es un hisopado nasofaringio y se envían para estudiar todos estos tipos de virus. El sincicial respiratorio, adenovirus, influenza A y B, parainfluenza 1, 2 y 3 y metaneumovirus. Se estudian todos estos virus y luego el laboratorio nos arroja un resultado de cuál es el virus que está afectando al paciente. La muestra que se va a tomar en el paciente internado, hay tres tipos de muestra. Una es el aspirado nasofaringio, el hisopado nasofaringio, que ahora estamos todos muy familiarizados con este, y aspirados bronquiales en pacientes que estén intubados. Si un paciente que esté intubado, lo que se hace es introducir una cánula a través del tubo y aspirar las secreciones bronquiales. Con respecto a los otros dos, el aspirado nasofaringio es la muestra de elección, es la que tiene la mayor cantidad de células epiteliales infectadas. Lo que pasa es que es más difícil de realizar que el hisopado, un poquito más cruento también. Consiste en introducir una cánula hasta la faringe y luego realizar aspirados de las secreciones del paciente. Esto luego se vuelca a un frasquito que tiene un medio de transporte para virus. Sería la muestra de elección. Si a uno le preguntan cuál es la muestra de elección, por supuesto que es el aspirado porque tiene mayor cantidad de células infectadas. La que más se utiliza, les digo yo, es el hisopado nasofaringio. Es más fácil de tomar, es realmente muy sencillo de tomar con un hisopo flexible, específico, que contiene una punta de Dacron o poliéster, nunca de algodón, que es la que se usa para bacterias. Esto se usa para hacer una PCR, entonces tiene que ser de poliéster o de Dacron. Luego se introduce en un tubito que tiene también un transporte para virus y se lleva al laboratorio. Una vez que tenemos estas muestras, van a llegar al laboratorio y vamos a ver cómo las procesamos. Si la muestra que tomé, cualquiera de las muestras que tomé, no las puedo procesar en el momento, es decir, hacerle la PCR en el mismo día que tomé la muestra o la detección de antígenos, el método que vayamos a utilizar para hacer el diagnóstico, se puede conservar. ¿Cómo podemos conservar esta muestra? La podemos conservar en una heladera común de 4 grados hasta 72 horas y en el freezer de menos 70, es un freezer especial para conservar muestras virológicas más allá de las 72 horas. Ahí la podemos conservar todo el tiempo que se quiera. Esta situación se puede dar, por ejemplo, en algún hospital donde el paciente ingresa un domingo y en ese día no se procesan las muestras, entonces esta muestra se puede conservar en la heladera y luego enviarse el lunes al laboratorio para ser procesada. Una vez en el laboratorio la muestra, existen dos técnicas para hacer este diagnóstico. Una es la inmunofluorescencia que detecta antígenos, es una técnica más rápida, ¿sí? Se utilizan anticuerpos marcados con fluoresceína que luego se mira a un microscopio de fluorescencia. La muestra se incuba con estos anticuerpos con fluoresceína y existen anticuerpos dirigidos a distintos antígenos de los distintos virus respiratorios.
vemos con cuál reacciona y ese es el resultado positivo. Tiene la ventaja de esto, de que es rápida, de que es más barata que la PCR, tiene una especificidad aceptable, lo que no tiene es una alta sensibilidad, tiene bastante baja sensibilidad y dependiendo para qué virus respiratorio tiene distinta sensibilidad. Como vemos en la diapositiva, para influenza tiene una sensibilidad aceptable del 70 al 95, para el virus inicial respiratorio también, pero baja un poquito para los virus para influenza y adenovirus. La mejor técnica con la mayor especificidad y sensibilidad es la técnica de la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Se utilizan actualmente PCR que se llaman múltiples, donde se utilizan diferentes primers dirigidos a los diferentes virus respiratorios y permite amplificar y detectar si hay varios virus, si hay más de un virus. Es una técnica que tarda un poco más que la de inmunofluorescencia, pero es mucho más sensible. Bueno, tanto este año como el año pasado, las infecciones respiratorias han sido desplazadas prácticamente por este nuevo virus que es el SARS-CoV-2, que ocupa prácticamente todas las infecciones y todas las internaciones hoy en día. Entonces vamos a ver cómo es la infección respiratoria en tiempos de pandemia. Este virus, el SARS-CoV-2, es un virus que pertenece a la familia Coronaviridae. El género es coronavirus, tiene un genoma ARN monocatenario lineal positivo. Su cápside es helicoidal y existen más de 30 serotipos. ¿Cómo es la clasificación de este virus? Bueno, pertenece, como dije, a la familia Coronaviridae. Esta familia tiene 4 géneros que se denominan alfa, beta, gamma y delta, que son virus que ya se conocen y que causan enfermedades de leves a graves en humanos y animales. Los coronavirus humanos más comunes son esta lista que está ahí, que llevan unos nombres de números y letras, que hablamos al principio de la clase cuando vimos cuáles son todos los agentes que pueden producir ETI. Estos coronavirus ya hace rato que están entre nosotros, producen generalmente cuadros de resfrío o alguna ETI leve. Los nuevos coronavirus en humanos pertenecen a los beta coronavirus. ¿Y cuáles son? ¿Sí? Producen infecciones muchísimo más severas que los coronavirus comunes. En el 2002 apareció el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV. En el 2012 aparece una nueva cepa, que es el coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio, que es el MERS-CoV. Y ahora, en el 2020, en realidad en el 2019, apareció en Wuhan, en China, el coronavirus disease 2019, que es el SARS-CoV-2. Se llama SARS-CoV-2 porque tiene mucha similitud genéticamente con el SARS-CoV. En cuanto a la morfología de este virus, es un virus, como dijimos, ARN, que la nucleocápside es helicoidal y está formada por una proteína que se llama proteína N, que es la proteína estructural de la nucleocápside. Se ensambla para dar origen a la nucleocápside. Es un virus envuelto y en su envoltura tiene ciertas proteínas de importancia. Lejos la más importante es la proteína S o proteína spike o de espiga. ¿Por qué? Porque es la proteína que va a utilizar el virus para unirse a su receptor en la célula del hospedero. El receptor en el hospedero es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 o AC2, que se encuentra presente en varios tejidos del organismo, en la cavidad oral, en el tracto respiratorio inferior, en este caso en las células alveolares tipo 2, en el corazón, en el riñón, esófago, vejiga e intestino. O sea que el SARS-CoV-2 no queda localizado únicamente en pulmón, sino que va a producir también una afección sistémica. Por supuesto que el mayor daño lo produce a nivel pulmonar. Otras proteínas estructurales que tienen la membrana, pero quizás no son tan importantes como la proteína S, son la proteína M, que es responsable de darle forma al virión, y la proteína E, que interviene en el ensamblaje y la liaison del virión. ¿Cómo es la interacción del virus con la célula del hospedero? Bueno, se une, como dijimos, a través de la proteína S. Esta proteína S está formada por dos partes, una proteína S1 y una S2. La S1 es donde se encuentra la zona de unión con el receptor, que se denomina por sus siglas en inglés RBD. Esta zona es importante, la RBD, porque es donde hay muchos target, ¿sí? Por ejemplo, con anticuerpos monoclonales dirigidos hacia la zona RBD como tratamiento, e incluso la mayoría de las vacunas utilizan como antígeno esto para generar anticuerpos contra el RBD, que es lo que media, digamos, la entrada y la unión al receptor. Una vez que se une la región S1, hay una proteasa celular que lo que hace es escindir a la proteína S, dividirla en S1 y S2,
y deja al descubierto a la proteína S2 donde se encuentra el péptido de fusión. Este péptido lo que hace es unirse a la membrana y permitir la fusión de la membrana del virus con la membrana celular y permitir la entrada del virus a la célula. Con respecto a la transmisión de SARS-CoV-2 tenemos dos formas más importantes, que son la transmisión a través del contacto con una persona infectada y a través de los fomites. A través del contacto con una persona infectada, esto es con sus secreciones respiratorias, las que libera una persona cuando habla, tose, estornuda, y llegan estas secreciones al contacto susceptible, permitiendo el ingreso del virus. Hay dos formas principales que los microorganismos se transmiten por esta vía. Esto es transmisión por gotas o transmisión por aerosoles. ¿Cuál es la diferencia? La transmisión por gotas, por ejemplo, como se transmite el virus de la gripe, es a partir de partículas que se eliminan al hablar, al toser, que son mayores a 0,5 micrones y que caen estas gotas por su propio peso hasta una distancia aproximada de 1,5 metros. Algunos dicen 1 metro, 2 metros, va a depender también si una cosa es estornudar, con lo cual las gotas van a llegar más lejos, y otra cosa es solo el hecho de hablar. Esta es la forma más frecuente y eficiente de transmisión del SARS-CoV-2, ¿sí? La otra forma es por aerosoles. Esta es, por ejemplo, la forma en que se transmiten virus como el del sarampión, bacterias como la de la tuberculosis. Es una forma mucho más eficiente de transmisión. Son gotas más pequeñas, de un tamaño menor a 0,5 micrones, que quedan suspendidas en el aire, ¿sí? Y que al flotar pueden llegar más allá de 1,5 metros y permanecer más tiempo. Por eso es más eficiente esta forma de transmisión. La principal en SARS-CoV-2 es transmisión por gotas. Por eso las medidas que tomamos, el distanciamiento de mayor a 1,5 metros, 2 metros a veces, el uso de tapabocas para evitar que la persona infectada elimine estos tipos de gotas y contagie a las personas que se encuentran alrededor. En cuanto a la transmisión por aerosoles, en el SARS-CoV-2 está demostrada cuando existen situaciones que favorecen la formación de estos aerosoles. Esto es en ciertas prácticas médicas, como por ejemplo el hecho de intubar a un paciente o de aspirar las secreciones respiratorias. Incluso cuando vamos a tomar la muestra y hacemos el hisopado nasofaringeo, estas son situaciones que generan aerosoles y que de esta forma sí el SARS-CoV-2 se puede transmitir por esta vía. Bien, mientras que en otros escenarios, o sea, sin mediar este tipo de prácticas médicas en situaciones normales, esta vía de transmisión por aerosoles es muy infrecuente. Está descrito, de hecho en la comunidad científica está altamente discutido, pero sí está descrito que puede ser posible en ciertos escenarios, como por ejemplo situaciones donde estamos en un ambiente cerrado, mucha cantidad de gente, situaciones de hacinamiento por largos periodos, y si encima se producen actividades que producen mayor potencialidad de transmisión, como ser cantar, gritar, en estas situaciones podría transmitirse por aerosoles. Y la segunda forma de transmisión es la transmisión por fomites. Esto es cuando las secreciones respiratorias de un paciente infectado quedan contaminando las superficies u objetos inanimados, y luego una persona susceptible al tocar esta superficie se lleva la mano a la boca y a la cara y permite de esta forma el ingreso del virus. También esta forma es un poco menos eficiente que la transmisión por gotas, que es la más eficiente. Entonces, COVID-19 se llama a la enfermedad, por eso no les extrañe ver en algún momento que está muy bien dicho la COVID-19, porque es la enfermedad, ¿sí? Y está producida por el virus es el SARS-CoV-2. ¿Qué periodo de incubación tiene? Más o menos está estudiado entre 1 a 12,5 días, hasta 14 decíamos, por eso hacíamos cuarentenas de 14 días antes, pero sabemos que la media estimada es entre 5 y 6 días. Esto quiere decir que la mayoría de los pacientes que están y entran en contacto con un paciente con esta enfermedad, entre los 5 a 6 días van a empezar a desarrollar síntomas si se enfermaron, con una máxima de hasta 14 días en muy poquitos casos. La transmisión, como dijimos antes, la forma más frecuente en esta enfermedad es por gotas. Ya dijimos que por aerosoles puede haber ante determinadas situaciones, pero la forma más frecuente es por gotas, y un poco menos frecuente es a través del contacto con superficies contaminadas, fomites y objetos contaminados. Esta vía es mucho menos frecuente que la transmisión por gotas, ¿sí? Quiero que quede claro que la forma más frecuente de transmisión en este virus es a través de gotas, con una distancia menor
a 2 metros, 1,5 metros entre una persona y otra persona. Por supuesto que también el contacto con superficies, pero tiene una menor eficacia que la transmisión por gotas. Por eso las medidas que tomamos, como ya dije antes, barbijo, distancia y alcohol para el lavado de manos a cada vez que estamos en contacto con una superficie contaminada. La tasa de letalidad global, es decir, la mortalidad en todos los grupos etarios y con todos los factores de riesgo, es 3,47. Parece baja, no lo es, bueno, ya creo que lo están viendo ustedes todos los días, pero vamos a ver cómo es la mortalidad en diferentes situaciones. Lo que quiero demostrarle y que se entienda con esta diapositiva es que si bien la tasa de mortalidad es del 3,4, hay factores que yo creo que ya todos conocemos que influyen en esta mortalidad. El primer cuadro lo que muestra es la tasa de mortalidad según la edad y fíjense cómo la mortalidad va aumentando ampliamente cada vez que vamos aumentando el grupo etario, si es mucho mayor y mucho más letal en los mayores de 65 o 70 años. Y en el cuadro que se encuentra a la derecha, lo que vemos es la tasa de mortalidad según los factores de riesgo que presenta el paciente. Si todas las comorbilidades, como enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades pulmonares como EPOC, asma, hipertensión, cáncer, son comorbilidades que aumentan muchísimo la mortalidad. Y si el paciente tiene más de una, como muchas veces vemos, esta probabilidad de mortalidad es cada vez más grande. Ese 3,4 queda muy chiquito para cuando el paciente tiene comorbilidades o es un paciente añoso. ¿Cuál es la presentación clínica? El paciente, los síntomas más frecuentes, cada vez a lo largo de todo el año pasado fuimos aprendiendo síntomas nuevos, ¿sí? Los más comunes eran fiebre, tos, disnea, mialgias, que son dolores musculares, odinofagia eran los más frecuentes. Después nos dimos cuenta también que cefalea, anosmia, que es la pérdida del olfato, y disgeusia, que es la alteración en el gusto, también son frecuentes en esta enfermedad. Esos son los síntomas más frecuentes. ¿Cuál es el compromiso más frecuente que produce? Por supuesto que es la neumonía bilateral. Es una neumonía de compromiso de ambos pulmones. Si hacemos una imagen, en las imágenes, ya sea en la radiografía, como se ve en la imagen superior, o en la tomografía, vamos a ver infiltrados pulmonares de inflamación pulmonar. Y en el laboratorio lo más común que se presenta en esta enfermedad es una caída de los linfocitos, que se conoce como linfopenia, y es un aumento de la proteína C reactiva elevada. Bueno, esta es la definición de caso sospechoso del Ministerio de Salud de la República Argentina, es decir, ante qué síntomas vamos a estar ante un caso sospechoso. Esto a lo largo de todo el 2020 ha ido cambiando. La última definición es del 11 de septiembre del 2020, con esta nos seguimos manejando hoy en día. ¿Qué se considera caso sospechoso? Entonces, a toda persona de cualquier edad que presente dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre mayor a 37,5, no necesita ser una fiebre muy exagerada, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgias y diarrea vómitos. Si diarrea vómitos se considera un único síntoma. O sea, cualquier persona que presente dos de estos o más es considerado un caso sospechoso. Y también la pérdida repentina del gusto del olfato en ausencia de cualquier otra causa. Si hoy por hoy no existe prácticamente causa que no sea COVID como causa de anosmia. O sea que con tener anosmia solo ya se considera un caso sospechoso. Con respecto a los otros síntomas se necesitan dos. En el caso del personal de salud, de todos los que trabajen en salud, se requiere solo la presencia de un único síntoma, ¿sí? Porque son una población con mayor riesgo de contagio. Para el diagnóstico, un tema importante es la toma de muestra. La mayoría de las muestras que estamos tomando hoy por hoy son hisopados nasofaringios, pero como vemos ahí abajo hay otras muestras aptas que podrían servir, como el esputo, test de saliva, el lavado bronquialveolar o el aspirado traqueal, cuando sea posible en pacientes generalmente que están intubados, ¿sí? Si no, la que más se está utilizando es el hisopado nasofaringio. Para tomar estas muestras vamos a necesitar lo que se llama los elementos de protección personal para cuidarnos del contagio. Como personal de salud nos tenemos que cuidar del contagio. ¿Qué se necesita? Se necesita esa lista que vemos ahí. En la utilización de cofia puede ser opcional, pero generalmente en pacientes que tienen pelo largo se necesita una cofia.
Barbijo de alta eficacia son los famosos barbijos N95. Por arriba de este se pone un barbijo quirúrgico, antiparras o máscara facial para taparnos los ojos, que el virus puede entrar por la conjuntiva ocular también. Camisolín, guantes para evitar que las secreciones del paciente nos contaminen, ¿sí? Acá hago un punto en lo que son los barbijos. ¿Por qué barbijo de alta eficacia? Si nosotros vamos a entrevistar a un paciente probable de COVID con un barbijo quirúrgico, que es un barbijo que me permite enfrentar la transmisión por gotas, con este barbijo alcanza, ¿sí? Dijimos que la mayor forma de transmisión del COVID es por gotas, entonces con un barbijo quirúrgico alcanza. Pero también dijimos que ante determinadas maniobras médicas se produce la formación de aerosoles. Cuando hay aerosoles, el barbijo quirúrgico no alcanza. Y como tomar un hisopado nasofaríngeo produce aerosoles, es por eso que necesitamos para la toma de muestra ponernos un barbijo N95 o un barbijo de alta eficacia. Y luego de tener un caso sospechoso por los síntomas, vamos a lo que es definición de caso confirmado. Esto es todo caso sospechoso con un resultado positivo para alguno de los test para SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los test disponibles? Hacer una prueba de PCR, que ya todos conocemos, hacer una detección genómica por otro método que se llama amplificación isotérmica mediada por bucle, que es una técnica que en definitiva busca lo mismo, busca el material genómico del virus, nada más que se puede hacer en un tiempo más acortado que la técnica de PCR. Y la tercera metodología para hacer diagnóstico es detectar antígenos, no por biología molecular, sino detectar antígenos del virus. Pero esta prueba lo que tiene es una menor sensibilidad a las pruebas moleculares, si necesitamos mayor carga viral para que dé positiva. Entonces, muchas veces puede dar negativa y ser un falso negativo. Por eso, si una prueba de detección de antígenos da negativa ante un paciente que tenemos sospecha de que es COVID, hay que hacerle una prueba molecular. ¿Sí? Generalmente se hace una PCR. Y esta prueba de detección de antígenos también otra cosa que tiene es que tiene que ser dentro de los primeros 7 días de iniciada la enfermedad porque luego pierde aún más todavía la sensibilidad. Entonces, para que quede claro, la prueba de antígenos sirve, si da positivo me lo confirma, si da negativo tengo que hacer una técnica molecular. Y por último, con respecto a SARS-CoV-2, vamos a hablar un poquito de estas variantes que están apareciendo ahora, que son las variantes de preocupación, así se las llama, variantes de preocupación. ¿Por qué? Bueno, porque son variantes que preocupan. Por último, con respecto a SARS-CoV-2, vamos a hablar de estas variantes de preocupación, que son estas variantes nuevas que están apareciendo y que se llaman así, variantes de preocupación porque realmente preocupan, ¿sí? Sabemos que los virus generalmente van mutando constantemente durante su replicación viral y a veces hacen algunos cambios adaptativos. ¿Cómo se define variante de preocupación? Son las variantes que tienen algunas mutaciones en la proteína S y que están asociadas a cambios de importancia. Por ejemplo, un virus puede tener mutaciones en la proteína S, pero eso no modifica su comportamiento, eso no es una variante de preocupación. Una variante de preocupación es aquella que la mutación le confiere alguna característica especial que preocupa, ¿sí? Como por ejemplo, aumento de la transmisibilidad, aumento de la virulencia, cambios en la presentación clínica, nuevas formas de presentación clínica, disminución en la efectividad de los test diagnósticos, sí que disminuya la sensibilidad de los test diagnósticos y disminución de la efectividad de las vacunas. Por ejemplo, las variantes que tenemos en el cuadrito, que son las variantes más importantes que están circulando a nivel mundial, son la variante del Reino Unido, Sudáfrica, Manaos, de Río de Janeiro y California. De todas estas variantes en Argentina ya se detectaron todas y es muy preocupante lo que está pasando con estas variantes, sobre todo con la del Reino Unido y la de Manaos. La única que no se detectó es la de Sudáfrica. En toda América Latina todavía la variante de Sudáfrica no se detectó en el continente. Las otras se detectaron no solo en Argentina, en Chile, en Uruguay y en otros países de Latinoamérica. Y tienen implicancias, sí, como les decía, por ejemplo, la variante del Reino Unido tiene una disminución, la efectividad de la vacuna de Oxford en un 10%, mientras que la variante de Sudáfrica, la vacuna de Oxford no tendría ninguna utilidad en esta variante.
la variante de Manaos, que tiene mayor transmisibilidad, al igual que la del Reino Unido, que tiene también mayor mortalidad. Entonces, estas son las variantes de preocupación y todas, menos la de Sudáfrica, están circulando en el país. Vamos a ver si desplazan a la cepa original o vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se estudian? Se estudian por secuenciación del gen que codifica para la proteína S. Pasamos ahora a otra entidad que es la bronquiolitis, que es una enfermedad exclusivamente pediátrica, no se da en adultos, se da exclusivamente en niños menores de 2 años y fundamentalmente en menores de 6 meses. ¿Qué es? Es nada más que eso, una infección por virus respiratorios, principalmente, como ustedes ya saben de micro 1 seguramente, el virus sincicial respiratorio es el principal, aunque hay otros virus que también pueden producir este cuadro, y lo que hace es un compromiso de la pequeña vía aérea de los bronquiolos, produciendo una incapacidad ventilatoria tipo obstructiva, ¿sí? Le cuesta mucho más sacar el aire que entrar el aire, ¿sí? Tiene una presentación estacional también, es mucho más frecuente en otoño y en invierno. Entonces, con respecto a la etiología de la bronquiolitis, lejos, el agente etiológico más frecuente es el virus sincicial respiratorio, siendo responsable del 70-80%. Pero, como dijimos al principio de la clase, todos los virus respiratorios prácticamente pueden estar implicados en todas las entidades, así que también otros virus como parainfluenza, metaneumovirus, adenovirus e influenza también pueden estar implicados. En cuanto a la fisiopatogenia, primero el virus o cualquiera de los virus que producen la bronquiolitis se replican siempre en el tracto respiratorio superior, en la rinofaringe. Empieza un cuadro como un cuadro de resfrío común y luego pasan al tracto respiratorio inferior, al epitelio cilíndrico ciliado, donde comienzan a replicarse en la pequeña vía aérea, en los bronquíolos, y van a producir acá edema de la mucosa, van a producir una gran cantidad de mucosidad, lo cual produce todo esto un estrechamiento de los bronquiolos y por eso produce una obstrucción. En cuanto a la presentación clínica, primero tenemos una primera etapa que tiene que ver con esto de que el virus se replica primero en las vías respiratorias superiores y esto da, como les dije antes, un cuadro de resfrío. El chico empieza con rinorrea, congestión, un poquito de fiebre, tos, dura un par de días y luego sí aparece la bronquiolitis propiamente dicha en la segunda etapa con el compromiso de la vía aérea inferior. Y acá lo que observamos es un chiquito que le cuesta respirar, que tiene la expiración prolongada porque, como dije, le cuesta más, es obstructiva, le cuesta más eliminar el aire que lo que entra el aire, va a tener ruidos en los pulmones como sibilancias, rales, aleteo nasal. ¿Por qué? Porque le cuesta respirar y va a hacer fuerza para que pueda entrar el aire y poder respirar. La mayoría comienza a mejorar solo en 5 a 6 días, pero también va a haber algunos criterios de gravedad, algunos criterios que van a requerir internación. Como vimos también en las otras enfermedades que estamos viendo hasta ahora, también existen factores de riesgo para hacer una bronquiolitis grave, ¿sí? Cuanto menor sea el chico, más grave va a ser el cuadro, sea una edad menor a 3 meses, que presente alguna inmunodeficiencia, cardiopatías, enfermedad pulmonar crónica, que sea un chiquito prematuro o de bajo peso al nacimiento, y la principal y la que más se puede observar es la desnutrición. No es lo mismo que el virus ataque a una persona, a un nene que esté bien nutrido, a un chiquito, sí que viva en condiciones de hacinamiento con desnutrición. Si el paciente no tiene factores de riesgo, la internación es muy rara. En menos del 3% de los casos requieren internación y se muere menos del 1% de los casos. Ahora, si presenta alguno de estos factores de riesgo que acabo de mencionar, la probabilidad de ese chiquito de requerir internación va a ser mucho mayor, entre un 35 y un 50%, y la mortalidad también va a ser mayor. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico. Esto significa que con los signos y síntomas del paciente, el médico hace el diagnóstico. No se requiere el diagnóstico microbiológico o etiológico en la gran mayoría de los casos. Y al igual que en la enfermedad tipo influenza, vamos a requerir diagnóstico solamente en aquellos pacientes que requieran internación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace igual que en la enfermedad tipo influenza. Se toma una muestra de hisopado nasofaringio, ¿sí? Se conserva de la misma forma y se procesa de la misma forma, ya sea se hace el estudio de la inmunofluorescencia o se hace el estudio de reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Es exactamente igual.
hisopado para la toma de muestra, inmunofluorescencia y PCR para llegar al diagnóstico etiológico y saber cuál de los virus es, si es el sincicial respiratorio o si es alguno de los otros virus. Pasamos ahora a la traqueobronquitis aguda. Con respecto a esta infección, tienen todo detallado en la diapositiva, pero es una infección que afecta bronquios, tráquea, es producida tanto por virus y en menor medida por bacterias, produce una inflamación con aumento de secreciones. Esto va a conducir a un cuadro clínico caracterizado por tos principalmente y puede ir acompañado de fiebre. Esta entidad agrupa a todos los grupos etarios. Con respecto a la etiología, como dije recién, la gran mayoría son de origen viral. ¿Sí? Cualquier virus respiratorio puede producir también una traqueobronquitis, es decir, los virus respiratorios están implicados en una amplia cantidad de entidades clínicas. También una pequeña proporción puede ser producida por una etiología bacteriana. Las bacterias que más comúnmente producen traqueobronquitis son estas bacterias que llamamos bacterias atípicas, que son Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae, y Bordetella pertussis, que produce un tipo específico de traqueobronquitis, que es la tos convulsa. Vamos a hablar ahora un poco de coqueluche o tos convulsa, que es un tipo especial de traqueobronquitis. El agente etiológico entonces es una bacteria, Bordetella pertussis, que es aerobia, es un cocobacilo gram negativo, muy lábil y de crecimiento difícil. El único reservorio es el ser humano, esto es, se transmite de persona a persona, no existe reservorio en animales, es exclusivamente humana, se transmite por vía aérea, contacto directo con las secreciones. La tasa de ataque es muy alta, esto significa que tiene gran capacidad de contagio, es altamente contagiosa, es un 90% pacientes que no han recibido la vacuna, ¿sí? Porque para el coqueluche existe una vacuna. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Se divide en tres periodos. ¿Sí? El primer periodo se llama fase catarral, son bastante prolongados los periodos, es una enfermedad bastante prolongada. Este primer periodo, que dura entre 7 a 14 días, se caracteriza por un compromiso de la vía aérea superior, ¿sí? Y aparece un cuadro muy parecido a lo que es un resfrío. Una vez que pasa este primer periodo, aparece el periodo de estado, el periodo propiamente dicho de la tos convulsa, que es la fase paroxística. Puede durar de 3 a 6 semanas. Se caracteriza por accesos repetidos y violentos de tos, se llaman accesos subintrantes porque no termina de tener un acceso de tos que aparece el que viene y que aparece el que viene. ¿Sí? Son varios accesos de tos uno tras del otro. Muchas veces este esfuerzo hace que el paciente termine realizando un vómito. Esto es característico en lactantes, en chiquitos menores de 1 año, es el cuadro típico en chicos menores de 1 año. En adolescentes y adultos que se pueden llegar a contagiar esta enfermedad, solo produce un cuadro de tos, una tos de larga duración que no se encuentra etiología, pero nada más, no produce el cuadro típico. Esta parte de que en adolescentes y adultos produce un cuadro de tos es muy importante para cuando veamos vacunas y entender que este grupo etario se comporta como los transmisores de la enfermedad. No hacen síntomas severos, pero se comportan como los que transmiten la enfermedad a los lactantes. Y luego viene el periodo de convalescencia, que es el periodo de mejoría, que es una disminución gradual y paulatina de los accesos de tos. Con respecto al diagnóstico, cuando estamos ante un paciente que sospechamos que pueda tener tos convulsa por el cuadro clínico, el diagnóstico puede ser directo o indirecto. Como en toda microbiología, un diagnóstico directo significa detectar al agente causante, es decir, detectarlo ya sea por medio de un cultivo, ya sea porque detectamos un antígeno o una parte del genoma por una PCR, mientras que el indirecto es la detección de anticuerpos, de los anticuerpos que hace el paciente frente al agente etiológico. Para el diagnóstico directo, ¿sí? Para detectar a la bacteria, la muestra ideal es el aspirado o hisopado nasofaringio, ¿sí? A diferencia de lo que son las neumonías, por ejemplo, donde la muestra es el esputo, acá usamos la misma muestra que en los virus respiratorios, aspirado o hisopado nasofaringio. ¿Qué podemos hacer con la muestra? Cultivarla, ¿sí? El cultivo
se realiza en un medio de cultivo especial que se llama Deportet Gen Go, porque esta bacteria fastidiosa requiere nutrientes especiales para su crecimiento y no va a crecer ni en agar sangre ni en agar chocolate. O sea que cuando sospechamos que es tos convulsa, tenemos que usar otro medio de cultivo. ¿Cómo crecen en este medio de cultivo? Crecen como colonias grises o gotas de mercurio o de rocío, se las compara. El transporte tiene que ser también inmediato y en un medio específico, que es el medio de transporte de CAS. Es altamente específico el cultivo, la sensibilidad varía, no es tan alta porque si el paciente, por ejemplo, recibió alguna dosis de vacuna, la sensibilidad del cultivo baja, si el paciente recibió alguna dosis de antibiótico, la sensibilidad del cultivo baja también. Y si pasó mucho tiempo desde que empezaron los síntomas, también es menos probable que podamos rescatar a la bacteria de la muestra. Pero digamos es el gold estándar dentro de los métodos diagnósticos. Otros métodos que se pueden utilizar en lo que es el diagnóstico directo son hacer una PCR, es decir, reacción en cadena de polimerasa de la misma muestra, ¿sí? Del hisopado nasofaringio. Esto tiene una alta sensibilidad y especificidad. También se podría hacer inmunofluorescencia con anticuerpos marcados dirigidos a antígenos de la bacteria, pero la inmunofluorescencia tiene una sensibilidad mala, de mala a regular, diría yo, entre un 30 y un 70%. O sea que lo que más sirve es hacer un cultivo o una PCR. En el caso del método indirecto, es decir, de tratar de detectar anticuerpos, ya sea IgG o IgM, sirve, pero sirve en adultos. En chiquitos tiene muy baja sensibilidad y especificidad. O sea que en chiquitos tenemos que hacer un método directo y en adultos podemos hacer dosaje de anticuerpos para llegar al diagnóstico. Vamos ahora a ocuparnos de la neumonía, que es la infección del parénquima pulmonar, es decir, la infección ya sea de los alvéolos o lo que es el parénquima o el intersticio pulmonar. Vamos a dividir a la neumonía en dos grupos, neumonía aguda de la comunidad y neumonía intrahospitalaria. La neumonía aguda de la comunidad es aquella que se da en pacientes que están en la comunidad, es decir, que no están dentro de un hospital y que no hayan estado en un hospital 14 días previos, ¿sí? Porque si estos pacientes estuvieran en un hospital 14 días antes de iniciar su cuadro de neumonía, puede ser que la flora que traigan sea la flora del hospital todavía, entonces ahí no hablamos de neumonía de la comunidad, sino también hablamos de neumonía intrahospitalaria, ¿sí? Es decir, que si estuvo 14 días internado previamente al inicio, no se considera aguda de la comunidad, por esto que dije que tiene los gérmenes todavía que se colonizó cuando estuvo internado en el hospital. La neumonía intrahospitalaria entonces es aquella que se da luego de estar 48 horas internados. Algunos dicen hasta 5 días, pero vamos a utilizar 48 horas. Es decir, que si el paciente se interna por otra cosa y después de 48 horas de estar en el hospital desarrolla una neumonía, esa neumonía es intrahospitalaria. Bueno, como dice la diapositiva, la neumonía generalmente tiene un curso benigno, sobre todo si afecta a pacientes jóvenes y sin comorbilidades, puede ser tratada en forma ambulatoria. Ocasionalmente puede evolucionar una enfermedad grave, sobre todo si afecta a grupos de riesgo. Como todo lo que venimos viendo hasta acá, si afecta a grupos de riesgo, la evolución puede ser fatal. Los grupos de riesgo muy parecidos, siempre la edad avanzada y la presencia de cualquier comorbilidad como las que están ahí detalladas en la diapositiva. Todo eso hace que el paciente tenga mayor riesgo de internación y de muerte. También nos va a servir, al igual que como vimos con la gripe, estos grupos de riesgo de mayor mortalidad y de mayor gravedad van a ser después el grupo target para la vacuna del neumococo. Cuando veamos vacunación vamos a ver que estos grupos de riesgo son los que van a requerir la vacuna para el neumococo. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más probables? Lejos, el agente más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, es el que produce con mayor frecuencia los cuadros de neumonía. Sigue a Haemophilus influenzae tipo B, Mycoplasma y Clamidia, que son las denominadas bacterias atípicas. Ustedes se darán cuenta de micro 1, por ejemplo, que tienen ciertas características especiales. Por ejemplo, Clamidia es una bacteria intracelular, mientras que Mycoplasma es una bacteria que carece de pared. Todo esto hace que las llamemos bacterias atípicas. Mycoplasma y Clamidia las vamos a llamar así a partir de ahora. Otra bacteria menos frecuente es Staphylococcus aureus. Pueden producir enterobacterias y también los virus, ¿sí? Pueden producir cuadros de neumonía. ¿Cuáles son las vías de infección? ¿Cómo llegan los microorganismos al parénquima pulmonar para producir esta neumonía?
Una forma es aspirativa. ¿Qué significa aspirativa? Mediante la microaspiración de secreciones orofaringias y la flora bacteriana asociada. El mecanismo por el cual llega, por ejemplo, el neumococo al pulmón es colonizando primero la orofaringe, primero la coloniza y luego a través de microaspiraciones, ¿sí? Que uno tiene microaspiraciones cotidianas, estos llegan al parénquima pulmonar. Entonces, las bacterias que llegan por la vía aspirativa son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus y los Bacillus gram negativos. Fíjense que los que llegan por esta vía son las bacterias denominadas comunes, ¿sí? Que crecen bien en medios de cultivos comunes. Por la vía inhalatoria, es decir, por la vía de respiración de aerosoles, es decir, no hay que colonizarse y microaspirarse, sino directamente a través de la respiración, por la vía inhalatoria, llegan al parénquima pulmonar, los virus llegan de esta vía y las bacterias que denominamos atípicas. Y por vía hematógena sería una tercera vía que algún microorganismo desde un foco distante de infección llegue a través de la vía hemática al pulmón. Esto es extremadamente infrecuente. Las dos formas más frecuentes son la aspirativa y la inhalatoria. La vía hematógena se puede dar muchas veces en la situación en la que es frecuente es cuando existe una endocarditis infecciosa. En una endocarditis infecciosa es muy embolígena, va liberando bacterias al torrente circulatorio y llegan por el corazón derecho al pulmón y afectar el pulmón. Pero la más frecuente, aspirativa e inhalatoria, cada una tiene sus microorganismos que van a usar cada vía. ¿Cómo se presenta clínicamente? Bueno, primero tenemos que distinguir entre lo que es un síndrome clásico de neumonía y lo que vamos a hablar de neumonía atípica. El síndrome clásico de neumonía siempre descrito es la presencia de fiebre, tos productiva con esputos purulentos o herrumbrosos, que son esputos teñidos con sangre, a veces medios amarronados, dolor pleural, esto se llama puntada de costado porque el paciente lo percibe como una puntada de costado, y también puede haber signos de foco pulmonar. Esto es, como se ve por ejemplo en la radiografía, en este tipo de neumonía lo que hay es una ocupación de los alvéolos están ocupados con pus. Entonces por eso, por ejemplo, al separarse los alvéolos para respirar, hacen un ruido que se denomina crepitantes. También vamos a ver que hay disminución de la entrada de aire. No importa esto porque se va a ver más adelante en semiología, pero quiero decir que el síndrome clásico de neumonía es de ocupación alveolar. Y si hacemos la radiografía, lo que vemos es eso, imágenes típicas se llaman condensación o broncograma, que es una imagen de que están ocupados los alvéolos, donde debería verse negro por el aire, se ve blanco porque están ocupados por pus. Este es el síndrome clásico de neumonía. Entonces, habiendo descrito cómo es el síndrome clásico de neumonía, vamos a ver que formalmente se dividen a las neumonías agudas de la comunidad en neumonía típica y neumonía atípica. La neumonía típica es la que presenta esto que acabamos de describir en la diapositiva anterior, el síndrome clásico de neumonía. ¿Y quiénes son los agentes etiológicos que producen esto? La ocupación alveolar, los agentes y las bacterias típicas, las que crecen en cultivos comunes, las que ingresan por vía aspirativa, que son el neumococo, Haemophilus, Staphylococcus aureus y Bacillus gram negativos. En cambio, en la neumonía atípica, la presentación clínica es distinta, el comienzo es más lento, es más insidioso, existe lo que se conoce como una disociación clínico-radiológica. Esto significa que cuando lo ausculto al paciente, o sea, cuando voy a la clínica y lo ausculto al paciente, escucho la entrada de aire bien, perfecta, pero cuando le hago una radiografía veo infiltrados pulmonares. ¿Por qué se produce esto? Porque la fisiopatogenia de esta neumonía típica no es la ocupación alveolar, los alvéolos no están ocupados, sino que acá la inflamación es del intersticio alveolar. Entonces, esa inflamación del intersticio en la placa de tórax se ve, pero no tengo ningún problema cuando ausculto al paciente porque los alvéolos están libres. Los que producen la neumonía atípica son los agentes atípicos, ¿sí? Las clamidias, ya sea la Chlamydophila pneumoniae, Sitachi, Mycoplasma, Legionella y virus, ¿sí? Los que ingresan por vía inhalatoria producen la neumonía atípica. Esto es así para tener una clasificación, pero en la mayoría de los pacientes a veces no hay una buena correlación entre la forma de presentación y el agente causal, típica versus atípica. Entonces, más que nada, hoy por hoy hablamos de típico o atípico para referirnos a los gérmenes. Hablamos de bacterias atípicas cuando hablamos de clamidia, Chlamydia Sitachi y Mycoplasma.
Bueno, lo que pueden ver acá son los dos ejemplos de neumonía, ¿sí? Una que es el infiltrado alveolar, la que es producida generalmente por los gérmenes típicos, donde se ve la ocupación de los alvéolos, y del otro lado vemos lo que es el patrón radiológico intersticial, que esto es la inflamación del intersticio del pulmón, pero con alvéolos libres, que es más que nada producida por los gérmenes atípicos y por los virus. El diagnóstico, como en todas las enfermedades, es clínico, siempre empieza siendo clínico. Tenemos un paciente que viene con tos, con dolor en puntada de costado, con expectoración purulenta, sacamos una radiografía, podemos ver cualquiera de los dos patrones, más la epidemiología, y luego vamos a querer hacer un diagnóstico microbiológico, es decir, llegar a ver qué bacteria o si fuese un virus es el que está produciendo la neumonía. Para llegar al diagnóstico etiológico, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar una muestra. No siempre es necesario el diagnóstico microbiológico de una neumonía, pero sí es necesario en todos los pacientes que se internan. En un paciente que se interna, necesitamos saber bien cuál es el agente etiológico para poder darle un antibiótico endovenoso, generalmente dirigido y adecuado al germen que tiene. El paciente que se interna es un paciente más grave, no tenemos las chances de no darle con un antibiótico adecuado. Entonces vamos a necesitar saber cuál es el agente etiológico. En un paciente ambulatorio se le puede dar un tratamiento antibiótico empírico, presuponiendo que el agente más frecuente es el neumococo. Pero en el paciente que se interna vamos a tratar de hacer un diagnóstico etiológico. Entonces, para el diagnóstico microbiológico tenemos varias metodologías. Están las técnicas que son más utilizadas en la práctica diaria y las técnicas menos utilizadas. Las más utilizadas tenemos directo y cultivo para gérmenes comunes de muestras respiratorias. Estas van a ser para las bacterias comunes, es decir, neumo, hemófilus, estafilococo, bacilos gram negativos, moraxella o los que sean, ¿sí? Gérmenes comunes que pueden ser detectados por cultivo. ¿Cuáles son las muestras? La muestra más común y más solicitada es un esputo. Le pedimos al paciente en un frasco estéril de boca ancha que expectore, que junte la expectoración. Si el paciente, por ejemplo, está intubado, lo que vamos a tener que hacer es hacerle un lavado bronquialveolar, un minival o un aspirado traqueal. Esto es un paciente que ingresó muy grave, requirió ARM y se encuentra intubado, con lo cual no va a poder expectorar, por supuesto. Y también podemos tomar unos hemocultivos, es decir, cultivo de sangre periférica, ya que entre un 15 y un 20% de las neumonías neumocóxicas, es decir, por Streptococcus pneumoniae, cursan con bacteriemia. Y menos utilizados para hacer el diagnóstico de los agentes que quizás son un poquito menos frecuentes, que son las bacterias atípicas, micoplasmas y clamidias. En este caso vamos a hacer más que nada detección de anticuerpos, serología, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden, clamidia es intracelular, clamidia no la puedo cultivar, necesitaría un cultivo de líneas celulares, lo cual sería muy engorroso para un laboratorio de práctica clínica diaria. Y micoplasma sí se puede cultivar, pero es bastante fastidiosa y requiere cultivos especiales. Y si queremos descartar aquellos pequeños porcentajes de neumonía por virus respiratorios, podemos hacer una PCR de un hisopado nasofaringeo o un aspirado nasofaringeo. Bueno, esto es muy importante, esta es la muestra más utilizada para el diagnóstico de neumonías, que es el esputo. Una vez que obtenemos el esputo debe ser rápidamente procesado, si no las bacterias comienzan a alisarse y empieza a crecer la flora de la boca que acompaña el esputo y empieza a sobrepasar a la bacteria que causa la neumonía. Entonces debe ser procesado rápidamente dentro de las 2 horas. Una vez que la muestra llega al laboratorio, se hace un extendido en un portaobjetos, se mira al microscopio, ¿sí? Y se busca la cantidad de polimorfos nucleares y la cantidad de células epiteliales que hay bajo un lente de 100 aumentos. Para que una muestra sea representativa de lo que está sucediendo en el pulmón, tiene que tener más de 25 polimorfos nucleares, que son las células inflamatorias que vienen del foco neumónico, o sea, tiene que haber más de 25, y menos de 10 células epiteliales, que son las células de la boca. Para que a mí me digan que ese esputo estuvo bien tomado, o sea que es representativo de lo que está pasando, tiene que tener esto, más de 25 polimorfos, menos de 10 células epiteliales. Si no cumple estos requisitos, quiere decir que es un esputo que no viene del foco neumónico y que no va a servir para el cultivo y para el directo. Tiene buena especificidad, la sensibilidad es bastante mediana, más o menos, entre el 50 y el 60. ¿Y qué se hace con el esputo? Se hace primero un examen directo, una tinción de Gram. Una vez que vemos que la muestra es representativa, lo que hay que hacer es
en ese extendido una coloración de Gram, lo cual me puede ya dar una idea de qué tiene el paciente. Si, por ejemplo, en esa coloración de Gram yo veo diplococos Gram positivos, lo más probable es que si viene de una neumonía, eso sea un neumococo. Si veo cocobacilos negativos pleomórficos, lo más probable es que si viene de una neumonía, sea Haemophilus influenzae. ¿Sí? Entonces esto ya le puede dar al médico una idea de cuál es el agente etiológico que está produciendo la neumonía. Además se cultiva para poder tener el rescate de la bacteria, se utilizan agar sangre y agar chocolate principalmente, y se le puede agregar algún otro agar como McConkey y CLD, pero sí o sí agar sangre y agar chocolate. Agar chocolate tiene que ir siempre porque recuerden que el agar chocolate proporciona el factor 5 y el factor 10 que requiere Haemophilus influenzae para crecer, si no, no puedo rescatar a Haemophilus influenzae, necesito sí o sí los dos agar. Se siembra en estrías, es decir, con un ANSA, se toma la muestra de esputo, se siembra en una placa de Petri con estos agar, sangre o chocolate, y se va haciendo estrías. Primero se hace una, como se ve en el dibujito, luego se gira la placa, se siembra la segunda estría, se vuelve a girar, se siembra la tercera estría y así hasta la cuarta estría. Esto se llama siembra por descarga, ¿sí? En la primera estría dejo la mayor cantidad de bacterias que tengo en la muestra, en la segunda estría voy a dejar menos, en la tercera menos y en la cuarta menos. De manera tal que la bacteria que está en mayor cantidad va a crecer en la cuarta estría y va a permanecer creciendo en la cuarta estría. Esto se hace para que en las primeras estrías queden las bacterias que están contaminando, que fueron arrastradas cuando se tomó la muestra, por ejemplo, bacterias de la boca, y llegue a la cuarta estría la verdadera bacteria que está produciendo la neumonía. Por eso se jerarquizan los gérmenes que llegan hasta esta última estría, hasta la cuarta estría. Esta es una foto de cómo se vería, por ejemplo, lo que tenemos acá es un neumococo. Vemos el cultivo en la primera foto, donde se ven esas colonias características del neumo que son alfa hemolíticas, medias color verdosas. Y cuando hacemos un directo, podemos ver, fíjense, cuando la muestra es muy buena, está llena de esas células grandes que son los polimorfos nucleares y están llenas alrededor de cocos positivos en diplo, la mayoría, algunos se puede ver en cadena, pero la mayoría se ven en diplos. Diplococos positivos, es decir, de color violeta, son muy característicos de que sea un streptococo pneumoniae. Y en esta otra vemos un cultivo de Haemophilus influenzae. Esto es un agar chocolate. Recuerden que Haemophilus influenzae siempre requiere agar chocolate porque requiere factor 5 y factor 10 para crecer. Y luego, cuando hacemos un extendido, podemos llegar a ver cocobacilos gram negativos. Entonces, la neumonía intrahospitalaria, como dijimos, es la que comienza luego de 48 horas del paciente haber estado internado en un hospital. El paciente ingresa por cualquier otra cosa y a partir del día 2 puede desarrollar una neumonía. ¿Cuál es la más frecuente forma de neumonía intrahospitalaria? Es la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es la neumonía que aparece justamente en los pacientes que están ventilados, así que están en asistencia respiratoria mecánica. Los criterios clínicos para decir que un paciente tiene una neumonía es que aparezcan nuevos infiltrados radiológicos, ¿sí? en la radiografía de tórax, más dos de los siguientes que son, tienen que ir acompañados o de fiebre, o de leucocitosis o leucopenia, o de secreciones purulentas. Estos son los criterios clínicos, infiltrados más dos de estos síntomas. ¿Cuál es la patogenia de la neumonía intrahospitalaria? Que como dije es mucho más frecuente en pacientes que están intubados y es bastante frecuente. Pensemos que el paciente está con un tubo orofaringeo. Lo primero que sucede es colonizar la orofaringe con patógenos hospitalarios, ¿sí? Nosotros llevamos nuestra propia flora orofaringea y a medida que pasamos días en el hospital, si estamos internados, se va a cambiar esa flora por la flora hospitalaria que tiene la característica de ser bastante más resistente a los antibióticos que la flora de la comunidad, ¿sí? Entonces, estas bacterias primero colonizan la orofaringe, luego, siempre en un paciente que está respirado, ustedes piensen que es un paciente que está sedado, es un paciente que no tiene el reflejo deglutorio, o sea, que no va a tragar. Por lo tanto, se forma un lago de saliva que se llama lago faringeo, que se debe aspirar constantemente. A veces tienen aparatos de aspiración continua, a veces es tarea de la enfermería aspirar esas secreciones salivales que se acumulan. Bien.
El tubo orotraqueal, que está, como que forma parte de la asistencia respiratoria mecánica, normalmente tiene un balón inflado, que es lo que lo sostiene y lo mantiene dentro de la tráquea. Este balón a veces se puede desinflar, las secreciones orofaringias pueden pasar entonces hacia el pulmón. Esta es la patogenia y así llegan las bacterias que colonizan la orofaringe al pulmón. En cuanto a la etiología, son las bacterias intrahospitalarias las que van a producir esta neumonía. Cuando hablamos de bacterias intrahospitalarias, generalmente son las mismas para todas las etiologías o las infecciones intrahospitalarias. Dentro de los gram negativos tenemos Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter y Stenotrophomonas maltophilia, que son bacilos no fermentadores, se los conoce como bacilos negativos no fermentadores porque no fermentan carbohidratos. Y tenemos, muy importante y muy frecuente, fíjense el número, la familia Enterobacterias, de enterobacterias, ¿sí? Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Morganella, etc. Y dentro de los cocos de los gram positivos tenemos como más frecuente lejos el Staphylococcus aureus. El diagnóstico entonces de una neumonía intrahospitalaria, empezamos como siempre con la clínica que ya definimos como un infiltrado nuevo con presencia de dos de los síntomas de fiebre, aumento de las secreciones, leucocitosis o leucopenia. Una vez que tenemos la definición clínica, tenemos un diagnóstico presuntivo de neumonía intrahospitalaria. Junto con la radiología, sí que eran infiltrados nuevos, más acá sí siempre hay que hacer estudio microbiológico, porque yo no sé qué bacteria es, puede ser una pseudomona, puede ser una Klebsiella, puede que no tenga resistencia o puede que sea un germen multiresistente y hasta ni siquiera tenga una cantidad adecuada de antibióticos con que tratarlo. Entonces es muy importante en las infecciones intrahospitalarias llegar al diagnóstico del germen, al diagnóstico etiológico. Lo que vamos a ver ahora son los tres tipos de muestras respiratorias que se pueden tomar en una neumonía intrahospitalaria o asociada a ARM, a asistencia respiratoria mecánica. Una vez que tenemos las muestras, todas estas muestras van a seguir el mismo proceso, que es el proceso de cultivarse, ¿sí? Para ver qué crecimiento de bacteria hay. ¿Cuáles son los tres tipos de muestras que se pueden tomar? Una, la más fácil de tomar, se llama aspirado traqueal. Lo que hace es introducirse una cánula a través del tubo orotraqueal y se aspiran las secreciones respiratorias. Esto es muy parecido a un esputo, ¿sí? Entonces, el criterio de aceptación o rechazo de la muestra, el criterio de que la muestra sea representativa es el mismo. Esta muestra tiene que tener más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales, ¿sí? Y se pueden hacer dos tipos de cultivos. Un cultivo cuantitativo, que se considera positivo cuando es mayor a 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por mililitro. Esto es bastante engorroso porque hay que hacer varias diluciones de la muestra y cultivarla para poder contabilizar la cantidad que hay por mililitro. Tiene que haber más de 10 a la 6 para que la muestra se considere que sirve, que es representativa. La bacteria que crece por arriba de ese punto de corte es la bacteria que se considera que está produciendo la neumonía. Y otra forma más sencilla es tratarla de la misma forma que un esputo. Hacer un cultivo que se llama semi-cuantitativo, porque yo no puedo decir qué cantidad exacta de bacterias por mililitro hay, pero sí puedo decir que los que llegaron hasta la cuarta estría, son los prevalentes y esos son los que están produciendo la neumonía. Otra forma de tomar una muestra respiratoria es hacer lo que se llama un mini-BAL, que es un mini lavado bronquialveolar, ¿sí? Porque es un lavado bronquialveolar pero sin el fibrobroncoscopio. Muchas veces es difícil de conseguir, entonces recurrimos a este tipo de muestra. Lo que se hace es introducir un catéter a ciegas. Se dice a ciegas porque no tengo el fibrobroncoscopio para poder mirar hacia dónde voy, entonces se introduce a ciegas un catéter que va más allá de la tráquea. Sin el aspirado traqueal llegábamos hasta la tráquea. Con esto lo que hacemos es llegar hasta los bronquios más pequeños, ¿sí? Y poder tener una mejor muestra. Se considera esta muestra un poco mejor que la del aspirado traqueal, ¿sí? Entonces lo que se hace una vez que llegamos a donde queremos tomar la muestra, instilamos solución fisiológica a través del catéter y luego aspiramos el volumen de retorno. Y eso es lo que se envía a cultivo, ¿sí? Esto se hace un cultivo cuantitativo y se consideran las bacterias que están produciendo la infección cuando crecen más allá de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro. Es bueno para las neumonías de la base derecha, ¿sí? Porque por anatomía del árbol traqueobronquial va a ir en defecto hacia la base derecha.
Y por último, tenemos lo que se considera la mejor muestra respiratoria, que es hacer un lavado bronquialveolar. Es la mejor porque se hace con un fibrobroncoscopio y se puede ver a través de él, puedo identificar por dónde vienen las secreciones, dónde está el foco neumónico y llegar exclusivamente hasta el foco neumónico. Una vez que llego al foco neumónico, lo que voy a hacer también es, a través del fibrobroncoscopio, instilar solución fisiológica y luego aspirar el volumen de retorno. Por eso se llama lavado, ¿sí? Ese volumen de retorno se envía a cultivo, a agar sangre, a agar chocolate, se le dé para ver cuál es la bacteria que está produciendo la neumonía intrahospitalaria.